Hola gentucilla, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo en el que os vengo a hablar de la docuserie Vosé Renacido, que consta de solamente 4 capítulos. Los capítulos duran más o menos una horita y la tenéis en Movistar Plus. Recientemente me he vuelto a contratar Movistar Plus porque ya sabéis que yo hay algunas plataformas que yo es como que, vale, se estrenan muchas cosas, me las contrato, veo las cosas y si veo que no van a publicar así nada que me interese, me doy de baja, me doy de alta. Así voy, porque ya sabéis que tenemos tropecientos mil millones de plataformas, escúchame, y el bolsillo no da para todas. Entonces la cuestión es que precisamente hace como un par de días contraté otra vez Movistar Plus y precisamente una de las cosas que me apetecía mucho ver era esta docuserie sobre Miguel Bosé. Yo tengo que decir que durante toda mi vida Miguel Bosé ha estado como muy presente porque mi madre era muy fan de Miguel Bosé. Entonces yo me he criado en esta casa escuchando entre muchos artistas a Miguel Bosé, Amante Bandido, Sevilla. Entonces, claro, yo estoy acostumbrado a toda mi vida estar escuchándolo. Entonces, me apetecía mucho como ver su historia, sobre todo que él en la actualidad se sentara, nos contara cosas de él. Y sinceramente, pues descubrir todo lo que ha sido su carrera, y no solamente su carrera, sino, claro, cosas que le han ido sucediendo en la vida y que yo tengo que reconocer que entiendo ahora algunas cosas de Miguel Bosé. Obviamente esto lo hablaremos ahora. Pero claro, hay cosas o comportamientos que tiene actualmente Miguel Bosé que ahora los he entendido por cosas que pasaron en el pasado y que yo no me enteré porque quizás era pequeño, etcétera, etcétera. Entonces, yo en este vídeo lo que voy a hacer es hablaros un poquito de lo que a mí me ha parecido la docuserie y obviamente comentar algunas cosas que suceden en la docuserie, etcétera, etcétera. Entonces, como siempre digo, voy a hablar con spoilers en el sentido de que obviamente voy a hablar de cualquier cosa que se ha comentado en la docuserie. Si usted no quiere saber nada, obviamente pare usted aquí el vídeo, váyase a Movistar, la ve y luego viene y pues acaba de ver el vídeo. Porque obviamente, a ver, sabemos que Miguel Bosé es un personaje público, su vida está ahí, básicamente va a hablar de su vida. Pero oye, por si acaso, quedáis avisados que voy a decir muchas cosas que dice o comenta en esta docuserie. Lo primero, como siempre, obviamente, mi chuletilla aquí en mano, porque yo iba viendo la docuserie y iba apuntando algunas cosas. Es verdad que no voy a comentar absolutamente toda la docuserie, porque aquí se dicen muchísimas cosas. Yo he ido apuntando algunas cosas que me han parecido como muy curiosas. Y a ver, voy a empezar primero lo que me ha parecido a mí la docuserie, que a mí realmente me ha gustado mucho la docuserie, se me ha hecho muy llevadera. Y fíjate tú que cada capítulo duraba como una hora y 5, una hora y 8. Entonces, para ser capítulos larguitos, tengo que reconocer que se me ha hecho muy corta y se me ha hecho muy llevadera. También creo que está todo muy resumido, viendo un poco pues toda la vida de Miguel Bosé, que creo que recordar que tenía como 67 años, que yo por cierto flipé, porque claro, aquí estábamos viendo a mi pareja y yo digo, ostras, ¿cuántos años tendrá Miguel Bosé? Si Miguel Bosé lleva no sé cuántos años de carrera, bueno, como que él da algunos datos, escúchame, que me meto yo en la Wikipedia, que este señor tiene 67 años. O sea, 67 años y hay que decir que se conserva muy bien. Entonces, claro, me dejó flipando. Y obviamente yo creo que 67 años resumidos en solamente 4 capítulos está todo como muy condensado. Pero bueno, realmente mola porque toca muchos aspectos y muchas cosas de su vida, incluso cosas así un poco conflictivas o polémicas que ya sabemos que están sucediendo últimamente, que de las cuales obviamente también voy a hablar. Pero bueno, realmente a mí, oye, me ha gustado mucho, incluso, como os digo, me parece que está muy resumida. Yo le hubiera hecho como algún capítulo más para que profundizara o hablara quizás de muchas más cosas de su carrera. Pero oye, mola muchísimo para descubrir lo que ha sido la carrera de Miguel Bosé, de cómo Miguel Bosé empezó en todo esto, de la familia que viene, cómo fue su vida, cómo fue todo. Entonces, no sé, la verdad que a mí me ha gustado mucho. Yo siempre os lo he dicho que a mí cualquier docuserie que me hable de cualquier artista que conocemos todos, por ejemplo, también en Movistar tenéis una de Lola Flores, la cual también comenta aquí en el canal. A mí todo esto me encanta porque muchas veces descubro cosas que yo no sabía. Obviamente muchas veces conocemos quizás lo básico de los artistas, pero no sé, me mola mucho como ir descubriendo cosas nuevas. Entonces, la verdad que, oye, no sé, a mí la docuserie me ha molado muchísimo y pues no me importaría que hubiera algún capítulo más o que hicieran una segunda temporada para comentarnos más cosas, que sé que no va a pasar. Pero oye, realmente yo tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo y muchas cosas que Miguel Bosé comenta en esta docuserie. Si estáis escuchando todo el rato un pitidito es porque yo no sé qué niño aquí abajo en el parque, creo que le han regalado algo que pita, porque no sé si lo estáis escuchando continuamente, no sé si se va a filtrar aquí en el vídeo, pero es que todo el rato estoy escuchando un pitidito
de un niño con algún juguete aquí abajo en el parque. Entonces, disculpadme si durante el vídeo escucháis el pitidito, pero es que no para. Entonces, bueno, si este muchacho con su pito nos deja, seguimos. Una cosa que me ha gustado mucho de la docuserie es que de repente Miguel Bosé nos va relatando su vida al mismo tiempo que vamos a ir viendo como diferentes casas que él tiene. Entonces, en la primera casa, por ejemplo, me ha gustado mucho que aparecen Paola y Lucía Dominguín, sus hermanas, y ha habido momentos en los cuales a mí me ha resultado como incluso entrañable o como súper bonito ver a estos tres hermanos juntos en esa casa, recordando a sus padres, recordando a su tata, que era muy importante para ellos, que básicamente era como una madre para ellos. Entonces es verdad que me ha molado mucho de repente verlos en esa casa, cuando de repente empiezan a comentar, ay, cuando nosotros nos poníamos aquí y veíamos las fiestas que se hacían en su casa, porque claro, también hay que decir que durante toda la serie se comenta muchísimo que en diferentes casas, claro, la familia de Miguel Bosé se ha juntado con que si Dalí, que si Picasso, que artistas súper conocidos, que se ve que se montaban unos fiestones brutales en sus casas. Incluso que en algunas de sus casas había gente que se quedaba a vivir semanas, meses, años. Entonces, no sé, me ha molado mucho cómo han hablado un poco de todas esas épocas, de toda la gente con las cuales ellos han vivido, que básicamente han vivido toda la vida como rodeados de artistas. Y claro, en la primera casa vemos que de repente ellos nos empiezan a contar pues cómo era vivir en esa casa con su madre y con su padre, que en este caso era un torero muy conocido, creo que era Luis Miguel Dominguín, si no recuerdo nada mal, y bueno, su madre era Lucía Bosé, una señora a la cual a mí me encantaba ver en televisión, me flipaba mucho, que siempre iba de azul, con esos pelos azules, no sé, la verdad que cada vez que la veía en televisión, no sé, tenía algo que a mí me gustaba, o sea, yo me quedaba enganchado viéndola, además que me acuerdo que ella siempre o sea, mencionaba al ex marido y siempre le llamaba el torero. Y bueno, básicamente aquí de repente Miguel, que es una cosa que yo por ejemplo no sabía, es verdad que yo muchas veces he pensado que esta familia es como un poco dispersa, ¿no? Como que daban la sensación un poco... Sobre todo siempre que Paola o Lucía, por ejemplo, estaban en algún plato de televisión, sus hermanas, es como que tampoco hablaban mucho de él, y yo creo que es porque el propio Miguel, imagino, que les diría a su entorno que no hablaran de la prensa o cualquier cosa de estas, cosa que obviamente luego comentaré algunas cosas de por qué él está enfadado con la prensa, pero es verdad que veías como que no hablan mucho de él. Incluso Lucía Bosé, no sé, siempre me daba la sensación que era una madre un poco peculiar, no por el color del pelo y demás, pero sí que es verdad que ella hablaba, por ejemplo, de sus nietos y siempre yo la notaba como un poco distante. No sé, como que no la veías como muy cariñosa o no sé cómo decirlo. O sea, es una sensación un poco de una abuela diferente, ¿vale? Dejémoslo ahí. Pero claro, aquí de repente Miguel empieza a comentar cómo era esa vida en esa casa, en la primera casa que vemos, cuando ellos eran pequeños. Él comenta que en esa casa, por ejemplo, nadie le preguntaba o sus padres no le preguntaban cómo estabas, cómo se sentía. Él incluso llega a decir que él es como que no se ha criado con padres, o sea, porque o sus padres o no estaban directamente en casa o cuando estaban en casa el ambiente era muy malo, era un ambiente muy tóxico, discutían muchísimo. Y entonces, claro, él llega a decir que básicamente en esa casa consistía en levantarte cada mañana y sobrevivir un día más con esos padres. Entonces, o algo así llega a mencionar. Entonces, claro, a mí me parece como algo muy fuerte, pero al final, claro, nos hace ver claramente cómo era su vida de pequeño. Podía haberla maquillado, podía haber dicho que, oye, pues bueno, alguna pelea, algún tal... Y una cosa que me ha gustado mucho es que yo lo he visto como de muy de verdad y diciendo las cosas conforme son, ¿no? Que no ha sido como se digo, ¿no? O sea, como irse por las ramas de tal. No era modo de, mira, mis padres no podían estar juntos, eso era una relación tóxica, no. Lo siguiente, muchas peleas, se han criado con la tata. Entonces, bueno, realmente de repente descubro que la infancia de Miguel Bosé quizás fue mucho más dura de lo que pudiéramos imaginar, porque también es verdad que yo pensaba que él se había criado con mucho dinero, y es verdad que el padre era un torero muy famoso de aquella época, tenía digamos como muchas influencias o como que se codeaba con gente muy conocida o con mucho, no sé, con mucho caché de la época. Pero es verdad que él reconoce que cuando su madre y su padre se separan, de repente como que a su madre le dan la espalda y es como que su casa empiezan a pasar como penurias, como que tienen que estar contando un poco el dinero que se gastan. Y es verdad que a mí una cosa que me sorprende es que precisamente esto lo comentan luego cuando están en la segunda casa. Y si tú ves la segunda casa es un casoplón que lo flipas, ¿sabes? A ver, que puede ser que esa casa estuviera pagada y de realmente lo que ellos tenían que hacer es pagar los gastos y pagar ciertas cosas. Entonces, vale, en ese sentido entiendo perfectamente que
pues se las vieran muy mal para poder pues llegar a final de mes, digamos. Pero claro, tú ves esa casa tan grande que dices, ostras, pues a saber lo que vale esa casa, ¿sabes? Haber vendido la casa, haber sido quizás un pesito un poco más... No sé, también me resulta un poco extraño que ellos pasan penurias, digamos, cuando también estaba un poco el padre ahí. Pero es verdad que también Miguel, una cosa que comenta muchísimo es que él desde que es pequeño, pues claro, se hablaba un poco de que él era más sensible, que él era como mucho más, pues eso, como mucho más sensible. Entonces, claro, en aquella época, ya simplemente por su manera de ser, a él ya lo catalogaban como Mari tal, ¿vale? Obviamente la palabra no la puedo decir aquí en YouTube porque no sé si me la pueden censurar, pero obviamente lo llamaban Mari tal, que es lo que se decía en aquella época. Entonces, él nos empieza a relatar un poco, incluso muchos momentos en los que el padre incluso creo que se lo llevó a una cacería, creo que era África, para que él cazara, para convertirlo en un hombre, ¿sabes? En aquella época convertirlo en un hombre, pues por lo visto era que fuera a cazar. Y entonces, claro, él nos empieza a contar un poco pues todo cómo fue básicamente criarse de esa manera con ese padre. Él llega a decir un poco que yo creo que como que se distanció del padre, como que el padre pues parecía como que no lo aceptaba, pero incluso creo que era Rosa Villacastín, si no recuerdo mal, la periodista, que me ha encantado verla aquí, llega a comentar que ella cree que eso es más un poco por la sociedad, ¿no? Porque en aquel momento la sociedad quería que los hombres fueran machos, ¿sabes? No sé si me explico, como lo de aquella época, ¿sabes? Lo que en aquella época se entendía como hombre. Y quizás Miguel Bosé pues no encajaba dentro de lo que era ser un hombre en aquella época o lo que se esperaba de un hombre. Entonces, Rosa Villacastín lo que suele, o sea, lo que dice es un poco de que ella cree que el padre es como que no es que lo rechazara directamente a su hijo, sino que su padre pues como que por las cosas sociales y demás, como que tenía como ese rechazo un poco, pero más a nivel, digamos, social. No sé, esto es una cosa que yo no entiendo, quizás también es verdad que, a ver, es una época diferente y obviamente entiendo que muchas cosas que nos cuenten pues nos suena un poco raro, ¿no? Porque tu hijo sea gay, de repente vas a tratarlo diferente. Pero bueno, en aquella época hay que ponerse que obviamente esto era quizás 1960 y algo puede ser, o 1950 y pico, han pasado ya muchos años. Pero bueno, también de repente empiezo a descubrir un Miguel que tampoco quizás en su casa o su padre se lo puso muy fácil en ese sentido. Y también un poco pues que quizás los padres, por mucho que Lucía Bosé yo la viera en televisión y pareciera majísima y demás, pues quizás por lo que se ve, pues quizás tan madre, digamos, perfecta o una madre tan... No sé cómo decirlo, es como que él se lleva bien con su madre, a ver si me entendéis, pero como que él dice un poco, pues eso, pues los problemas que ellos tenían un poco en esa casa, peleas, etcétera, etcétera, aunque luego creo que él se llevó genial con su madre, obviamente la amaba muchísimo, la madre a él también, pero es verdad que no sé, yo es lo que os digo, que yo siempre he visto como cierta distancia, no sé por qué. Otra cosa relacionada con el padre que a mí me sorprendió muchísimo es que de repente relata que el padre cada vez que venía de algún viaje les traía regalos. Y los regalos, de repente creo que llega a comentar incluso que su padre trajo un mono, el cual el mono, creo que Miguel, no sé si la sigue teniendo, pero como que tenía alguna señal o alguna marca en la cara. Y es que resulta que un mono que trajo su padre de un viaje, de repente se le lanzó a Miguel Bosé a la cara. Y de repente es como que le mordió, se giraron a ver al mono y el mono estaba comiéndose algo y por lo visto se estaba comiendo la cara de Miguel Bosé. O sea, yo me quedé un poco impactado, no solamente eso, sino que creo que llega a mencionar que el padre le trajo como un puma, puede ser, o algo así, pero al final se ve que el animal como que murió en el viaje. Es que esto me parece atroz, obviamente, pero es que, escúchame, como un padre de repente lleva a sus hijos un puma. O sea, tú imagínate lo que hubiera sido tú estar en tu comedor, tu padre te trae algo y tú piensas, me estás trayendo unos dulces, una bolita de nieve, un imán para la nevera, papá. Te traigo un puñetero puma. O sea, ¿en qué cabeza cabe llevar a tus hijos un puma? Pero es que al final acaban relatando que el padre tenía una loba, si no recuerdo nada mal, o un lobo, el cual cada vez que él iba de cacería se llevaba a la loba. O sea, esto es una cosa que a mí me ha parecido brutal. O sea, el hecho de que el padre trajera estos animales a casa y que de repente cuando Miguel cuenta lo de la cara, o sea, es que yo me he quedado un poco en shock. Además que luego también en el viaje a África, él dice que incluso llegó a venir, creo que... O sea, no me acuerdo qué enfermedad era, pero bueno, ya sabéis que creo que le tenía que dar como una medicación cada 15 días a Miguel para que no cogiera ningún virus o ninguna enfermedad allí de África, y que él llegó aquí súper enfermo, que creo que recordar que incluso él dijo que estaba más para allá que para acá, o sea, que estuvo a punto también de morir. Entonces era como... El padre era un poco pasota con su hijo, entonces, no sé, es como... No sé, esto del padre, a ver, luego sí que es verdad que hay imágenes que se ve un poco como que
cuando Miguel empieza a cantar, que él empieza a cantar en el Florida Park, que eso, yo me acuerdo que la primera vez que escuché hablar del Florida Park, yo creo que fue en el reality de Alaska y Mario, porque claro, es verdad que yo siempre hemos visto imágenes del Florida Park, que ahí fue donde creo que sucedió lo del pendiente de Lola Flores, cuando se le cae, y fíjate tú, de muchas actuaciones que hemos visto, pero bueno, Miguel empezó en el Florida Park, en ese sitio, y además que él aparece en el Florida Park en la actualidad, y bueno, nos relata cómo fue él salir al escenario, cómo de repente él pues era algo diferente, porque claro, estaban acostumbrados todos a que todos los cantantes salían como de traje y con zapatos, y de repente llega Miguel Bosé con una camisetita, con sus zapatillas, es como que rompió todos los moldes en aquel momento, y claro, la fama fue brutal de golpe, pero fíjate que en ese Florida Park, en ese programa está su padre sentado junto a su madre, y por lo visto luego el padre pues como que sí que está orgulloso de su hijo, pero básicamente es como que, claro, la relación que tiene él de joven con el padre y demás es como que no es muy buena. Incluso él llega a decir que la relación con el padre es como que fue buena, pero como que... A ver, como que se quedaron cosas por decir o no sé cómo explicarlo. Yo creo que es la típica relación que al final es como llegamos a un punto de encuentro los dos y al final es como mi padre me quiere como soy, me acepta y demás, pero al final nos quedamos en un punto no de super padre e hijo, quizás pues no me has conocido al 100%, quizás hubieron cosas que tuvimos que haber hablado. Y a ver, eso hoy en día es como que creo que ya las relaciones de padres e hijos, no digo yo que todos, pero la gran mayoría yo creo que ya son mucho más cercanas y ya bueno, pues nos damos un poco cuenta de que lo necesario que es hablar con los hijos, de que los hijos se sientan queridos, etcétera, etcétera. Entonces bueno, Miguel Bosé yo sí que le veo que ha sido como una vida muy... que sus padres no sé hasta qué punto, pues no es que no la aceptaran, pero creo que, no sé, como que ha sido un poco más complicada su vida de juventud de lo que yo pensaba, sinceramente. Y aquí obviamente pues nos empiezan a relatar pues cómo él era en el mundo de la música, que de repente pues los éxitos que iba cosechando, por ejemplo lo petó creo recordar que era en Italia, que era número 1, es una cosa que yo por ejemplo tampoco sabía. Aquí sale mi queridísima Laura Pausini, que ya sabéis que yo soy súper fan de Laura Pausini, es muy amiga de Miguel y aparece aquí hablando de un poco pues todos los éxitos que Miguel tuvo en Italia. Y es verdad que hay un momento en el cual Miguel, creo recordar, como que hizo un disco muy diferente a lo que había hecho hasta el momento, porque creo que Miguel como que iba sacando discos, pero llegó un momento incluso que sacó un disco aquí en España y en Italia sacó un disco que eran totalmente canciones diferentes. Y entonces, de golpe, Miguel Bosé empieza a componer sin que la discográfica lo sepa y es el disco Bandido. Cuando la discográfica lo escucha y ve las fotos y demás, se lleva las manos a la cabeza, lo echan de la discográfica y aquí de repente, otra cosa que por ejemplo yo no sabía es que Miguel Bosé de repente se va con muchos discos a México y empieza a recorrerse todas las radios alternativas, etcétera, etcétera, para ver si podían poner su música. Oye, poniendo su música, de repente el disco de Bandido empieza a petarlo en México. Entonces de repente un Miguel Bosé que parecía como que estaba siendo acabado, que la discográfica no iba con él, de repente, oye, pues pum, lo peta. Y ahí de repente es cuando sale el disco Bandido y bueno, pues nos empiezan a comentar un poco pues todo lo que fue ese disco, de lo bueno que era, que es la canción Sevilla, que eran sonidos muy diferentes. Claro, yo creo que ahora mismo es como que tenemos muy metida en nuestra cabeza como muchas canciones y quizás también obviamente la música ha ido avanzando, pero quizás en aquel momento, por lo que se dice, el disco de Bandido era diferente, era muy potente, había temazos, entonces no sé, la verdad que me ha gustado mucho de repente ver que Miguel Bosé, aunque fuera muy conocido aquí en España, de repente la discográfica le dio la espalda por el tema este de que el disco era muy alternativo, era muy diferente. Y también tengo que decir una cosa, que yo os he dicho que me he criado escuchando a Miguel Bosé, pero realmente recuerdo como algunas canciones, o sea, yo no tengo en mi memoria sentarme y escuchar como más discos. O sea, yo me acuerdo alguno que era lo mejor de Bosé, creo recordar, que este sí que lo poníamos continuamente aquí en casa. Pero claro, han salido como muchos discos en la docuserie que yo no he escuchado y realmente ahora me apetece muchísimo escuchar esos discos de Miguel Bosé porque supuestamente hay 20.000 joyas ahí y hay unos temazos y hay una manera de ver la música y una cosa... Claro, a ver, también entiendo que le están haciendo una docuserie sobre su vida y obviamente lo van a ensalzar a los cielos y le van a decir todo lo bueno que tiene. Pero oye, no sé, me ha dado muchas ganas de repente pues ponerme a escuchar esos discos de Miguel Bosé. Y la verdad que bueno, en toda la docuserie nos relatan pues eso, pues conforme va sacando discos, actuaciones, cosas digamos importantes de él. Y una cosa que por ejemplo
pasa en la docuserie es que de repente nos hablan de que Miguel Bosé también hacía cines, más él hizo una película con Almodóvar, yo creo que esa escena la conocemos todo el mundo, del vestido de mujer, una escena que tiene ahí con Victoria Abril súper hot, de ella... bueno, digamos que él estaba comiendo, ¿vale? Dejámoslo ahí. Entonces, bueno, la verdad que eso todo el mundo lo sabemos, pero bueno, que él hizo muchas otras películas y menciona un poco el motivo por el cual él odia a la prensa actualmente, y yo he llegado a entender el por qué él odia a la prensa, cosa que yo no entendía, porque yo, claro, yo siempre veía a Miguel Bosé con la prensa muy distante, incluso a veces como muy agrio con ellos, como que no quería que la prensa se enteraran de muchísimas cosas de su vida, como que su vida estaba siempre como muy hermética. Entonces, ahora he entendido el porqué, y es que resulta que él estaba rodando una película y de repente es como que él sale fuera del rodaje o algo así, entonces creo que él tenía como, estaba maquillado de manera pues muy mal, o sea, muy mal en el sentido de que pues no tenía muy buena cara, ¿vale? En esas escenas. Y de repente se ve que alguien lo fotografió y de repente se dijo que Miguel Bosé tenía SIDA. No solamente eso, sino que de repente muchísima gente empezó a decir que lo estaban viendo en diferentes hospitales, gente que dice que incluso ellos lo habían visto, o sea, con sus propios ojos, o sea, periodistas que dicen, no, es que yo lo he visto en la cama de un hospital, gente que incluso llegó a decir Miguel Bosé que se disfrazaban de señores mayores para colarse en los hospitales, se metían en las habitaciones, hacían fotos y salían corriendo para ver si eran Miguel Bosé, porque supuestamente en la prensa se filtró de que él se estaba muriendo directamente, incluso gente diciendo que había muerto, o sea, se llegó a decir que Miguel Bosé había muerto, y no solamente que había muerto, sino que creo recordar que en la docuserie se menciona como que alguien incluso llegó a decir que él había visto al propio Miguel Bosé muerto, o sea, claro, de repente él se tiene que sentar en un plato de televisión junto a la maravillosa Mercedes Milá a desmentir que él había muerto, a desmentir que él tenía SIDA. Y que básicamente también una cosa que menciona, o sea, es que claro, es que esto es muy fuerte todo, ¿vale? Porque claro, él está súper enfadado, más que nada porque, a ver, directamente están diciendo que te has muerto por SIDA, y encima, claro, todo eso también mezclado con el hecho de que él llegó a decir un poco de que a la gente que le importaba si él era o no era gay, que a la gente eso le tenía que dar exactamente lo mismo. Entonces, claro, él menciona que a él se le hizo mucho daño en ese aspecto porque creo que muchísimos contratos se le cayeron debido a que la prensa llegó a decir que él tenía SIDA. Entonces esto me parece muy fuerte porque claro, nosotros lo vemos como espectadores y pensamos, bueno, es un bulo, ya está, han dicho que has muerto, claro, o sea, actualmente muchas veces te metes en Twitter y mucha gente, el bulo de que no sé quién ha muerto. Yo me acuerdo que una vez estando yo en el instituto se dijo que uno de los Estopa había muerto y todo el instituto estaba hablando de que uno de Estopa había muerto. Realmente nunca murió, obviamente ahí siguen los dos, vivitos y coleando, y que duren muchísimos años. Pero claro, en aquella época, fíjate que no había redes sociales. Bueno, cuando yo estaba en el instituto tampoco. Pero claro, en ese momento era como que a él, esas imágenes, que tenía SIDA, que había muerto, y por lo visto, por el hecho de que dijeran que él tenía SIDA y que era gay, bueno, aunque lo de gay y demás es como que siempre estaba pululando por ahí, por su manera de bailar, por su manera de vestir, por cómo él era. Pero claro, él dice que a partir de ese momento es cuando él le hace la cruz a la prensa. O sea, que a partir de ese momento él se da cuenta que él no puede tener buena relación con la prensa porque la misma prensa ha sido la que ha creado estos bulos, la propia prensa es la que ha dicho que lo han visto muerto, incluso que se han colado para hacer fotos a gente. Entonces, para él, desde ese momento, la prensa está muerta. O sea, para él, de golpe, la prensa es su enemigo, o sea, no quiere saber absolutamente nada de ellos. No quiere contarles absolutamente nada de ellos. Entonces, claro, yo ahora entiendo ese hermetismo que tiene Miguel Bosé con su vida. Y ahora entiendo, porque claro, yo ahora viendo la docuserie de cosas que van a pasar después, claro, se ven, por ejemplo, imágenes de sus hijos, que ahora hablaremos de ese tema. Entonces, claro, al ver imágenes de sus hijos yo me sorprendí muchísimo, pero claro, cuando él te menciona un poco el por qué él odia a la prensa y por qué él no quiere que la prensa sepa de nada de su vida, pues sinceramente en este aspecto yo entiendo que Miguel Bosé estuviera muy dolido porque seguramente tuvo que ser muy fuerte lo que se enfrentó en aquella época. Creo recordar que era el año 92, quiero decir, estamos hablando que han pasado nada más y nada menos que 31 años y obviamente en el año 92 las cosas no estaban tan avanzadas en el sentido de entender todo esto.
El tema sobre todo del SIDA y demás, que quizás en aquella época pues tú decías que tenías VIH, en aquella época lo que se llamaba directamente SIDA, no lo sé exactamente porque yo soy del 85, entonces el 92 me pilla muy jovencito, pero básicamente en aquella época es como que a él se le cayeron muchísimos contratos y demás, entonces claro, yo entiendo realmente esta inadversión que tiene Miguel Bosé con la prensa o por qué él no quiere saber de la prensa, por qué no quiere que se enteren de nada de su vida. Entonces realmente en este aspecto yo tengo que reconocer que lo entiendo perfectamente, este rechazo que él siente hacia la prensa a partir de ese momento. Quizás es verdad que lo piensas y dices, ostras, Miguel, han pasado 32 años o 31 años, quizás, oye, pues deberías de relajarte un poco con la prensa, pero bueno, también entiendo que cuando a uno le hacen muchísimo daño, pues oye, tampoco sé cómo reaccionaría yo frente a la prensa en ese sentido. Pero bueno, en ese aspecto yo tengo que reconocer que yo entiendo ahora muchos aspectos de Miguel Bosé con la prensa. Obviamente estoy resumiendo todo muchísimo y estoy hablando quizás en las cosas que a mí más me han llamado la atención, porque él también, otra cosa que reconoce, que yo no sé si la había reconocido previamente, porque no sé si él tiene alguna biografía o algo de eso, puede ser. Es que a mí me suena haber visto libros de Miguel Bosé, pero no sé si es una biografía o no. No sé si la escribió él o la escribieron otras personas y no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que él también una cosa que reconoce es que ha consumido muchas sustancias, que de repente él tuvo una época en la cual pues desfasó muchísimo y creo recordar que no fueron pocos años, se ve que fueron como varias décadas las cuales él de repente pues como que consumió cualquier tipo de sustancias, incluso ha dicho que también se acostaba con gente de diferentes maneras, o sea, es como que es que de este tema no puedo hablar, ¿vale? Aquí en YouTube, pero bueno, que básicamente cualquier fantasía que a ti se te pueda ocurrir, Miguel Bosé la ha hecho, ¿vale? Entonces, claro, yo no sabía que él había reconocido eso públicamente, o no sé si lo ha reconocido simplemente en esta docuserie, pero a mí una cosa que me sorprende mucho es una persona que, digamos, ha sido adicto o no sé si, bueno, sí, claro, tantos años es una persona adicta, imagino, pero bueno, es como consumir durante tantos años y que, digamos, según dice él, es como que, vale, como que él consumía, él bebía también muchísimo, pero como que luego él también sabía que tenía que hacer su trabajo y él hacía su trabajo bien, ¿no? Era modo de que tú te podías pegar el fiestote máximo la noche anterior, que si él a las 8 tenía que estar en un sitio haciendo no sé qué, él estaba a las 8 en ese sitio haciendo lo que tuviera que hacer. Entonces es una cosa que me ha parecido, bueno, fascinante, ¿no? Sino el hecho de que él reconozca que él ha sido adicto a esas sustancias y que hable tan fácilmente de ello, oye, pues me parece muy bien porque oye, al final ha sido parte de su vida, pero bueno, yo no sabía, por ejemplo, que él eso lo había reconocido, por lo menos yo creo que no lo había reconocido antes. Por lo mínimo puede ser que en la biografía o algo de esto lo dijera, pero yo como el libro no me lo he leído, no lo sé. Pero sí que es verdad que hay un momento en el cual él deja de reconsumir y deja toda esa vida y es un momento en el cual él tiene un accidente, que yo no me acordaba de este accidente, en el cual casi muere y a partir de ese momento él dice que deja todo, que no ha vuelto a tocar nada ni a consumir nada desde ese momento, incluso que dejó de fumar, porque es verdad que en ese momento él se da cuenta que lo que él quiere es cumplir su sueño, que él quiere ser padre y dice que en el 2011 él tiene a sus 2 hijos y aquí también vienen otras cosas que obviamente creo que fueron por... no fue por un vientre de alquiler, puede ser, o subrogación o algo de esto, no sé exactamente cómo lo hizo, pero bueno, imagino que sí, porque creo que madre oficial no tienen. Entonces, bueno, pues él fue padre y luego él menciona que él ahora es 100% padre, que desde que él tuvo a sus hijos, las cuales, como digo, salen imágenes de sus hijos cuando son pequeños, es verdad que siendo adultos no, pero oye, él ha compartido vídeos con sus hijos y se le ve muy, no sé, como muy padrazo cuidando a sus hijos y demás, hay escenas muy bonitas, pero que básicamente desde el momento que sus hijos nacen, para él es su prioridad, él está ahí, si hay que jugar a fútbol, él va a jugar a fútbol, si hay que dibujar, él dibuja, si hay que ser profesor, yo soy profesor, es como que él está al 100% con sus hijos, en su crianza, y yo creo que también esto quizás tiene que ver un poco quizás con la vida que él llevó previamente, que aunque estaba su tata, es verdad que quizás sus padres no fueron unos padres al uso, y entonces creo que puede ser que él de repente se diera cuenta que no quiere para sus hijos lo que él pasó, sino que él quiere estar ahí con ellos, de repente le vemos que él está ahí haciendo su compra, de repente vemos con una amiga que está haciendo como una receta. Entonces, no sé, digamos la faceta como padre es verdad que es como su prioridad ahora mismo para él son sus hijos. También se menciona pues la ruptura que él tuvo después de 20 y pico años con su pareja, creo que era Nacho Palau, puede ser, es que yo en todo esto de la prensa del corazón estoy un poquito ya desconectado.
Pero bueno, que él menciona algunas cosas. Sí que algunos amigos suyos mencionan que él lo pasó muy mal cuando sus hijos se separaron, digamos. Porque esto es una cosa que, claro, llegó a la prensa que Miguel Bosé y su, creo que era marido, puede ser que estuvieran casados, no lo sé, pero bueno, que cuando se separan, Miguel Bosé se queda con 2 hijos y Nacho se queda con otros 2 hijos. Es verdad que yo aquí no sé absolutamente nada de la historia que ha contado Nacho. Yo no sé si en este caso se tuvieron 2 hijos biológicos, digamos, de Miguel con su esperma, y puede ser que de Nacho también. Yo no sé a los acuerdos que hablaron ellos, yo no sé aquí esto conforme está, porque claro, legalmente, claro, si ninguno del... O sea, quiero decir, si Miguel y Nacho, cada uno ha tenido los suyos, porque digamos, oficialmente no se pueden tener de los dos, no sé si me explico, ¿sabes? Como si los dos... Si los 4 hijos no son de los dos o ninguno adopta a los otros, es que yo esto no lo sé, ¿vale? Pero es verdad que lo que nos sorprendió a todos, y es una cosa que él no lo menciona o no toca el tema en esta docuserie, es lo que pasó, porque realmente es muy extraño que de repente, yo qué sé, yo estoy con mi pareja y tenemos niños, bueno, en mi caso yo es que los adoptaría directamente, quiero decir, yo no haría ni subrogación ni nada de esto, yo obviamente adoptaría, pero es una cosa que no sé cómo estaba este caso, no sé lo que hablaron ellos, no sé absolutamente nada, pero es verdad que lo que llega a nosotros es que se separan y cada uno se queda a 2 niños, es una cosa que me parece un poco fuertecito y que obviamente yo, pues oye, pues quizás luego me pongo yo a investigar un poco lo que dijo Nacho de todo esto, porque no sé, a mí siempre esto me ha parecido como un poco fuerte, quizás puede ser que tenga alguna explicación, no lo sé, puede ser que cada uno tuviera sus hijos, pero los criaran juntos, los criaran como hermanos, pero a la hora de la verdad, yo qué sé, pues cada uno, no sé, cada uno es padre de los suyos, no sé, es que no sé cómo era la estructura familiar de esta pareja, pero bueno, la cuestión que es una cosa que nos sorprendió muchísimo, que separación y cada uno se quedó a 2 niños. Es una cosa que me pareció un poco fuerte de antemano, pero como digo, como yo no sé toda la historia, pues no puedo yo juzgar cosas que no sé. Como os he dicho antes, yo estoy resumiendo todo muchísimo porque obviamente aquí se habla muchísimo más de la carrera de Miguel Bosé, de muchísimas cosas que hizo, de muchísimas actuaciones, conciertos, etcétera, etcétera, pero ya sabéis que voy a intentar como así como resumir algunas cosas. Porque también una cosa que se menciona es su labor social, porque él, por lo visto, pues hizo conciertos para la paz, ayudó también a cosas del mar, entonces como que él estaba muy involucrado en muchas cosas sociales, cosa que, oye, siempre se agradece que de repente gente famosa y conocida, pues oye, pues haga cosas sociales y, oye, si se ponen su imagen y su voz y gracias a eso pues se pueden llegar a conseguir cosas, oye, pues muy bien. Y obviamente también se menciona, bueno, se menciona también. Voy a empezar por la muerte de su sobrina, si no recuerdo mal, que era Bimba Bosé. Y aquí creo que era Boris, llega a decir que él cree que quizás los problemas de voz que tiene Miguel Bosé, porque claro, se acaba diciendo que los problemas de voz que tiene Miguel Bosé son más algo emocional, que puede ser que todo eso emocional que él tiene que solucionar o tal, pues como que le afectó a la voz. Y Boris Izaguirre dice que puede ser que a raíz de la muerte de Bimba Bosé a él le afectará mucho, fue un impacto muy grande, obviamente, como tío de ella que era y demás, era muy joven, tenía 41 años, entonces Boris dice que quizás a partir de ahí fueron los problemas de Miguel con la voz, y Miguel sí que dice que él cree saber el por qué él está pasando con estos problemas de voz, que puede ser algo emocional, pero obviamente que es como algo emocional que tiene que ir muy poco a poco. Entonces yo intuyo que esto que le está pasando, claro, porque realmente yo nunca había leído nada sobre lo que le estaba pasando a él en la voz y demás, y por lo visto no es algo físico, sino que es algo más emocional que le está afectando a la voz, y por eso él habla actualmente conforme habla. Pero bueno, según menciona, puede ser que esto poquito a poquito vaya solucionando muchas cosas y quizás este problema que tenga, ojalá algún día pues de repente desaparezca, oye, y Miguel pueda volver a cantar, porque yo tengo que reconocer que yo como cantante, a mí Miguel Bosé, pues me gusta. Entonces, oye, espero que algún día pues pueda recuperar la voz que tenía, oye, y seguir cantando. Y una de las últimas cosas que se toca en la docuserie, porque obviamente hacen un repaso de su vida, llegamos a la actualidad, y en la actualidad pues nos mencionan un poco pues la opinión que tiene Miguel Bosé sobre el coronavirus. Es verdad que dice una cosa que me dio que pensar, que dice, claro, tú puedes decir que no crees en Dios y nadie te va a decir nada, dice, pero yo digo que no creo en la vacuna y me echa la gente encima. Entonces, claro, realmente esto que dice Miguel Bosé es como, vale, pues tiene mucha razón, porque yo sinceramente, a ver, a mí hay una cosa que, a ver, quizás Miguel Bosé dijo
todas estas cosas en un momento que no se tenían que decir por la situación en la que estamos pasando todos. Obviamente él también lo estaba pasando, él perdió a su madre precisamente por coronavirus al principio de la pandemia, entonces una persona que directamente le ha tocado, le ha tocado directamente obviamente una pérdida. Yo por ejemplo perdí a mi yayo a la semana de confinarnos, es decir, yo viví lo que era que mi yayo muriera y no poder juntarnos la familia ni nada, o sea, aquí no se pudo hacer absolutamente nada. Entonces bueno, yo creo que Miguel Bosé dijo ciertas cosas en un momento que no se tenían que decir, pero sinceramente a día de hoy yo tengo que decir que yo me he juntado con mucha gente que opina algunas cosas como Miguel Bosé. Quiero decir, yo me he juntado con gente que no se cree el virus, gente que no se cree, que no se fía de las vacunas. Incluso gente que se ha vacunado ya no se quiere vacunar más porque no se fía. Pues quiero decir, ya sabemos cómo está hoy en día todo esto. Quiero decir, hoy en día todo esto ya es diferente. Han pasado ya, creo recordar que eran 3 años. Aquí las opiniones pues ya son muy diferentes, porque es verdad lo que os digo, que yo hoy en día las cosas que ha dicho Miguel Bosé yo las he escuchado de mucha gente de mi alrededor. Entonces, entiendo que Miguel Bosé era un personaje público y obviamente como personaje público se posicionó en contra de lo que se estaba diciendo. Entonces, claro, cuando socialmente todos están diciendo esto y de repente aparece uno que dice lo contrario, a por ti van. Y es verdad que yo creo que una cosa que se menciona también, o una de las personas que se menciona, es que yo creo que es verdad que no podemos decir Miguel Bosé, como que porque él haya dicho esto, de repente, oye, pues toda su carrera, como echarla a la basura, como que ya no sirve para nada, como que, oye, al final Miguel Bosé lo que ha hecho, lo ha hecho. Es verdad que en este aspecto yo creo que el problema fue de que lo dijo en un momento que no tocaba, pero, oye, yo al final siempre pienso que cada uno tenemos nuestra opinión y para mí, yo siempre lo digo en muchos vídeos, para mí cualquier opinión es respetable. Quiero decir, a mí me han llegado a contar personas cercanas que hay familiares suyos los cuales no se ponen las vacunas porque piensan lo del 5G. O sea que, básicamente, alguien se ha creído que a la gente le han inyectado el 5G en las vacunas. Entonces, quiero decir, partiendo de esa base, yo me he encontrado ahora mismo con gente, como digo, que no confía en las vacunas, gente que sí confía, gente que cree en el coronavirus, que cree, gente que no lo cree, gente que piensa que se hizo bien, gente que piensa que se hizo mal. Entonces, hoy en día es como que cada uno puede tener su opinión y a mí todas las opiniones me parecen respetables. Obviamente yo tengo mi opinión y a mí la que me vale es mi opinión, quiero decir. A mí lo que me vale es si yo creo en el coronavirus, a mí lo que me vale es si yo me he vacunado, a mí lo que me vale es todo lo que yo haga. Quiero decir, lo que haga el resto a mí me da exactamente igual. A mí, si se decide vacunarse uno, genial. Si no se vacunan, genial. Si tú opinas que te ponen 5G, genial. Si tú opinas que... A mí eso me da exactamente igual. Porque cada uno somos libres de pensar lo que queramos. Ahora, yo creo que quizás el error fue decirlo en aquel momento en el cual quizás no era lo más adecuado por todas las circunstancias que estaba pasando el mundo. Pero que él tenga su opinión, a mí sinceramente es como que tampoco lo veo tan... No sé, a mí que de repente él tuviera esa opinión no me hizo cambiar un poco el voy a escuchar el amante bandido, voy a escuchar el nena, quiero decir, a mí el que este señor tenga su opinión, oye, pues yo luego si quiero seguir escuchando su música. Pero que digo, a mí respetable es cualquier opinión, obviamente, pero yo creo que lo hizo en un momento que no tocaba. Y bueno, chicas y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que me he enrollado muchísimo, pero bueno, como digo, aquí en la docuserie se tratan muchísimos otros temas, mucho más de la carrera de Miguel Bosé. Como os he dicho, a mí me parece que está todo como muy resumidito, pero bueno, me mola mucho que conforme va contando su historia va avanzando en las casas. Una cosa que me sorprendió muchísimo es cuando habla de la segunda casa, que él de repente la echó abajo por las energías y estas cosas. Oye, claro, mi pareja dice, ¿pero para qué la echa abajo? Y digo, bueno, chico, bueno, porque si le dio por ahí y se puede construir una casa, pues mira, ojalá pudiera yo de repente tirar una casa abajo y construirme otra. ¿Puedo? Pues no me puedo pagar una nueva, me voy a poder yo echar una al suelo y ponerme otra. La cuestión, que oye, que no sé, me gusta mucho la docuserie, me parece que está muy guay. Al final Miguel Bosé es un artista muy conocido de aquí de España, es un artista internacional y yo creo que mira, que siempre está muy guay de repente descubrir toda su historia. Es verdad que yo he leído críticas un poco a modo, como os he dicho, ¿no? Del tema, pues como este señor ya se le ha dado la cabeza, no sé qué. Yo creo que, fíjate que yo, después de ver la docuserie, creo que entiendo a Miguel Bosé un poco más en algunas cosas de su cómo trata la prensa o de su manera de ser, porque yo creo que realmente tampoco es tan mala persona o tan frío como yo creo que todos imaginamos. Yo creo que él toma esa posición con la prensa de distante, de frío,
pero yo creo que realmente luego él no es tan frío ni tan distante como nos dicen. Y yo lo que os digo, yo creo que actualmente, pues bueno, Miguel Bosé quizás está diciendo algunas cosas que están pues despuntando mucho porque es una opinión muy diferente al resto de las personas, acaban de tirar un petardo. Pero oye, yo qué sé, como digo, para mí me parece respetable cualquier opinión, siempre y cuando no me afecte a mí. Y obviamente yo pues seguiré escuchando la música de Miguel Bosé como he ido haciendo hasta ahora, porque tiene canciones que a mí me gustan muchísimo. Entonces yo os recomiendo muchísimo que veáis la docuserie porque se os pasa volando, está muy bien hecha, está muy guay, me parece muy original, que se va moviendo en diferentes sitios con las casas y demás. Así que yo os recomiendo que vayáis a Movistar Plus a verla, porque a mí, como os he dicho, me ha enganchado muchísimo, me ha molado y he descubierto quizás algunas cosas de Miguel Bosé que yo no conocía. Yo no sé luego el vídeo en cuánto se me va a quedar, pero es que tengo grabado nada más y nada menos que casi 1 hora, porque yo me pongo aquí piqui, 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 piqui. Entonces luego todo esto lo tengo que resumir para que no me matéis. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayáis entretenido por lo mínimo. Yo he venido aquí un poquito a las cosas más interesantes que me han parecido a mí. Y aquí abajo, como siempre digo, hablamos qué opináis de Miguel Bosé, qué opináis de su carrera. Hay cosas de él que habéis descubierto nuevas en la docuserie. ¿Qué opináis de Miguel Bosé en la actualidad, de todas las polémicas en las que se ve envuelto con todo esto del COVID y demás? Pues bueno, de todo esto y muchísimo más lo hablamos aquí abajo. O si también eres fan de Miguel Bosé, pues oye, yo quiero saber todo de ustedes, de lo que opinan de él, temazos que ustedes hayan bailado en la discoteca o recuerdos que tengan, o sea, cualquier cosa que me quieran contar de Miguel Bosé, lo hacemos aquí abajo. Y si ustedes han llegado hasta este punto del vídeo y les ha gustado, ya saben que pueden darle al me gusta. Pero que si ustedes han llegado hasta este punto del vídeo, no les ha gustado, les parece una mierda, les caigo mal, lo primero, no entiendo cómo habéis llegado hasta este punto del vídeo, pero oye, igualmente le podéis dar al no me gusta, que ustedes pueden hacer en este canal lo que quieran. Si os ha gustado el vídeo y no estáis suscritos, podéis suscribiros, que me hace muchísima ilusión que cada vez estéis más personitas ahí detrás hablando de docuseries, de funcos, de compras o de todo lo que vengo a enseñaros yo aquí en este canal. Así que muchísimas gracias a todos por suscribiros y podemos vernos por Instagram, porque por allí suelo colgar en cuanto veo algo, cuelgo alguna fotito y ya voy comentando cositas con vosotros de lo que me parece y demás. Y además que cuelgo cosas de mi vida, de mis gatos, así que nada, nos vemos por allí, nos conocemos un poquito más y aquí el Andy se despide. Hasta mañana con otro vídeo. Adiós.